Buenas noches, amigos que siguen la transmisión en vivo de Los Valles Televisión S. Soy Nicole Guayasamín. Nuevamente nos encontramos con su programa La Voz de la Justicia para solventar sus inquietudes jurídicas y abordar temas de coyuntura nacional relacionados al tema jurídico. Qué alegría tenerles en una nueva temporada en Los Valles Televisión S. Este programa llega gracias al apoyo de Belbag y Asociados, asesoría jurídica a tu alcance. Estamos ubicados en la calle Juan Diego 66 y Vos Andes, edificio Opalce, oficina 709, sector Teleamazonas. Queridos amigos y amigas, les invito a compartir esta transmisión en vivo, a comentar sus inquietudes, a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Los Valles TVS. Hoy hablaremos un tema muy importante para la ciudadanía y que trae consigo varias inquietudes junto a mi compañero Jorge Velázquez, director de la firma Belbag y Asociados, con quien despejaremos algunas dudas al respecto de este tema. Buenas noches, doctor. Hola Nicole, buenas noches y buenas noches a todas las personas que se enlazan a esta transmisión. Qué gusto nuevamente estar con ustedes a través de Los Valles Televisión EC, con nueva casa y vamos con todo en realidad en esta nueva temporada en el programa La Voz de la Justicia. Hoy trataremos un tema muy importante, un tema nuevo y que es de interés para toda la colectividad. Agradecemos de igual manera a todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado, preocupados porque no nos habíamos presentado en nuestro programa. Sin embargo, aquí estamos nuevamente y hoy vamos a hablar sobre el tema de derecho sucesorio, sobre testamentos, sobre posesiones efectivas, impuestos a la herencia y varios otros temas que se desarrollan en la vida cotidiana y que provocan varias confusiones y varias preguntas de la ciudadanía. Así que, Nicole, buenas noches. Empecemos con la temática de este programa. Gracias, doctor, por esta introducción. Cuando una persona fallece por cualquier motivo, se producen varios aspectos legales que deben ser resueltos, más aún cuando existen bienes, muebles e inmuebles de propiedad del causante. Es así que las leyes regulan lo que es la sucesión de dichos bienes, por la cual puede ser testamentaria o intestada, es decir, que pudo o no haber dejado un testamento. En base a eso, doctor, ¿podría ampliarnos un poco más sobre estos dos aspectos que se pueden dar en una sucesión por causa de muerte? Claro, Nicole, y es muy importante. Antes de adentrarnos en el tema, que es un tema bastante amplio en realidad, hacer una diferenciación para que la ciudadanía pueda entender un poco más los efectos legales que pueden existir al momento que una persona fallece. La diferencia entre estos dos aspectos es muy importante y muy simple, pues la sucesión testada o testamentaria es cuando el causante o la persona que ha fallecido en vida dispuso de manera correcta cada uno de sus bienes, tanto inmuebles como inmuebles.
Es decir, que en términos coloquiales y para que nos entienda más la ciudadanía, esta persona repartió sus bienes a sus herederos, dispuso de los mismos a través de un Micrófono. instrumento que lo conocemos como testamento. Mientras tanto que la sucesión intestada es cuando la persona fallece y no dispuso de sus bienes, o si los dispuso, los hizo de una manera equivocada. Y aquí aparece una figura que todo el mundo conoce y que, bueno, lastimosamente por las circunstancias que atravesamos tanto en nuestro país como a nivel internacional, la conocemos, la estamos escuchando más eh, a diario, más a diario, que es la posesión efectiva, que más adelante lo vamos a explicar. Qué importante que resulta abordar estos temas como lo que es la posesión efectiva. Lamentablemente nos encontramos en una problemática a nivel mundial, por lo cual las personas necesitan conocer un poco más respecto a esto. Para acotar lo que nos ha mencionado, es importante establecer una diferencia en cuanto a las herencias y legados. ¿Nos puede explicar cuál es el manejo correcto de estos términos entre herencia y legado? Claro que sí, a ver, y hay que tener de igual manera muy claro, siempre para adentrarnos ya a un tema específico, tenemos que tener claro cuáles son los términos y saberlos diferenciar. Estos términos que parecen ser igualitarios tienen varias diferencias. Las herencias deben ser entendidas como una asignación a título universal. Es decir, que en forma general una persona toma los derechos que le corresponden sobre los bienes del causante y el asignatario, en este caso, tomaría el nombre de heredero. Mientras tanto, que las asignaciones singulares son cuando se le entrega, por decirles, una casa, dinero, un terreno. Estos son los llamados legados. Y el asignatario es conocido con el nombre de legatario. En ese sentido, doctor, ¿podría explicarnos en qué casos una persona no puede ser heredera o legataria por ser considerada indigna de acuerdo a lo que la ley estipula y a su vez decirnos cuál es la consecuencia de que una persona ya sea considerada como heredera o legataria y cuáles son las consecuencias respecto a esto, de ser por ser indigna? Claro, Nicole, y bueno, y para la ciudadanía, en este caso es muy importante tener muy en cuenta porque generalmente todos piensan que pueden ser herederos o legatarios. Sin embargo, existe esta figura de ser declarado indigno, pero el ser declarado indigno tiene que tener varias características y cumplir con especificaciones que se ha establecido dentro de la ley, específicamente el Código Civil. Y son situaciones que en realidad son lógicas para que una persona sea declarada como indigna. En primer lugar, tenemos, y lo establece el Código Civil, que una de las personas que son indignas para suceder, para ser herederos o legatarios, es el que ha cometido el delito de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este por obra o consejo o lo dejó perecer pudiendo salvarla. Claro, esto es algo lógico, ¿no? Porque si alguien comete un homicidio, comete un asesinato en contra de una persona, no sería lógico que aparte de haberlo realizado, pueda tener algún derecho o pueda ser parte de las herencias o de los bienes que ha dejado el causante. En segundo lugar, el Código Civil establece que también es indigno la persona que cometió atentado grave contra la vida, la honra o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Aquí es muy importante mencionar que existen varios procesos, varias denuncias en cuanto, por ejemplo, a la existencia de un atentado contra la honra, contra la vida. Sin embargo, si no tenemos una sentencia ejecutoriada, ¿a qué me refiero con sentencia ejecutoriada? Es cuando ya la sentencia está en firme, cuando ya no se ha establecido ningún tipo de recurso, como el recurso de apelación o también un recurso de casación. Entonces ahí únicamente hablaremos sobre que existe una sentencia ejecutoria.
En tercer lugar, también se establece que es indigno el consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive que en el estado de demencia o desvalimiento de la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiéndolo hacer. Es decir, que si una persona se encuentra desvariando o quizás se encuentran ya mal y los familiares no tienen el ánimo, llamémoslo así, de socorrerlo y lo dejan morir, pues también serán indignos. Hablamos de las personas consanguíneas, ¿no? De hasta el cuarto grado, hablamos hasta sobrinos, primos, hermanos, que son las personas consanguíneas en ese sentido. También se establece que el que por fuerza o dolo obtuvo del testador alguna disposición testamentaria o le impidió testar. Esta también es una característica importante para establecer la nulidad, pues, de un testamento, ya que un testamento, ya lo veremos más adelante, es una declaración de la voluntad que no puede estar viciada por ningún tipo, ya sea por error, por fuerza o por dolo. De igual manera, se establece que el que dolosamente ha obtenido o ocultado el testamento, presumiéndose dolo por el mero hecho de detención u ocultación. Y por último, el Código Civil establece que el que siendo mayor de edad no hubiere denunciado o acusado ante la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como lo hubiera sido posible. Aquí es de igual manera menester señalar que, claro, si yo conozco sobre el homicidio de alguna persona y no lo denuncio, tampoco sería factible que fuera heredero o legatario del mismo. Doctor, es importante, bueno, para la ciudadanía en general es importante entender estos términos para poder comprender de mejor manera los procedimientos, para que se pueda llevar a cabo de manera legal las sucesiones por causa de muerte y no existan problemas al momento de tomar posesión de los bienes de la persona fallecida. Como ya lo mencionó, doctor, en sus explicaciones anteriores, una de las formas de suceder a una persona que ha fallecido es en la forma intestada. Esto es decir, que no existió testamento. En base a esto, ¿podría indicarnos quiénes son las personas llamadas a suceder intestadamente? Sí, efectivamente, y gracias por la explicación introductoria que lo hiciste en cuanto a esta pregunta. El Código Civil ecuatoriano que se encuentra vigente actualmente establece a las personas llamadas a suceder en este tipo de sucesiones por causa de muerte. En primer lugar, establece, y claro, es obvio, los hijos, sus ascendientes, entendemos a los ascendientes por padres, abuelos, en el caso que tengan bisabuelos o tatarabuelos que también son llamados a suceder. En tercer lugar se encuentran los hermanos, también puede suceder el cónyuge sobreviviente y por último el Estado. El Estado únicamente entrará a la sucesión por causa de muerte cuando no exista ninguno de estas personas, como son los hijos, los ascendientes, sus hermanos. Y existen casos, en realidad, quienes han sucedido son las personas que pueden tener derecho sobre las herencias de una persona, es los primos o en este caso hasta los sobrinos. Entonces, los sobrinos pasan a ser las últimas personas que tienen derecho. A falta de ellos, tiene derecho también el Estado. De igual manera, a la par con los sobrinos, también el Estado. Nosotros en tema sucesorio se habla sobre que el Estado es el mejor sobrino de un causante. En realidad, porque le pertenece un gran porcentaje en cuanto a la sucesión. Ahora bien, es importante conocer que este tipo de personas tienen la calidad de herederos, pues no se los hace, como les explicaba anteriormente, con asignaciones singulares, sino también se los hace de manera general. Y pueden hacerlo, ya sea de manera personal o por representación. ¿Cuándo lo hacen por representación? Aquí quiero ponerles un ejemplo. Digamos que fallece el padre Luis y tiene dos hijos que son Juan y Pedro. Sin embargo, uno de los hijos, llamémoslo Pedro, también fallece antes de tener la sucesión del padre o aceptar la herencia o hacer una posesión efectiva. Entonces, él todavía tiene derecho
¿A través de quién? Pues a través de sus hijos. En este caso podría ser Martín, que vendría a ser el nieto de Luis. Entonces, esto parece más o menos un trabalenguas, pero en la realidad hay casos que se dan. Lo que quiero que quede muy en claro es que a pesar de que una persona ha fallecido, todavía puede suceder en la herencia de una persona a través de representación. Creo que en este sentido es donde los abogados tenemos que guiar a nuestros clientes para que se pueda realizar de una manera correcta una sucesión intestada a fin de evitar pues la vulneración de algún derecho de quienes tienen derecho, valga la redundancia, en los bienes inmuebles o bienes muebles de las personas. Por último, igual en al contestar tu pregunta, es importante dejar en claro que el derecho de representación únicamente es en el caso de los descendientes del difunto o de sus hermanos. Es decir, que no existe la representación cuando los herederos son los ascendientes, es decir, los padres o los abuelos. Qué importante entender esto respecto al derecho de representación que tienen los hijos para poder suceder lo que en vida le tocaba a un padre de familia. De esta manera estamos garantizando que en ese sentido los hijos no se queden desprotegidos, ¿no? Estimado doctor, usted mencionaba que en la sucesión intestada existe la figura de la posesión efectiva. ¿Podría indicarnos en qué consiste? Claro, Nicole. La posesión efectiva es un trámite para establecer quiénes son los herederos de una persona fallecida y también los bienes que forman parte de la herencia, de forma que estos puedan disponer de la masa hereditaria siempre que no exista un testamento de por medio. Como les indicaba con anterioridad, el tema de la sucesión intestada es justamente porque no existe un testamento. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o como les mencionaba, si dispuso no lo hizo conforme a derecho, o no ha surtido algún efecto en sus disposiciones. Es ahí cuando aparece esta figura llamada posesión efectiva. Queremos enviarles un fuerte saludo a todas aquellas personas que están viendo la transmisión en vivo por la página de Facebook Los Valles Televisión S. Así como también queremos enviar un gran abrazo a quienes han comentado nuestra transmisión, Elvis Carrillo, Karen Carrillo, Nikki Guevara. Queremos invitar al público en general a que hagan varias preguntas respecto al tema. Generalmente escuchamos que se necesita hacer la posesión efectiva cuando alguna persona fallece. Entonces, este es el momento, es el espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas respecto al tema. Doctor, teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, ¿podría indicarnos en dónde se realiza el trámite de la posesión efectiva y qué requisitos deben presentarse? Claro, y es muy importante lo que mencionas. Justamente es la idea que la gente conozca cuál es el trámite, dónde debe realizarlo, a fin de que tengan una idea más clara sobre ello. Pues bien, en la posesión efectiva debe hacérselo ante un notario. El numeral 12 del artículo 18 de la ley notarial le entrega esta atribución a los notarios. Para que se pueda realizar este trámite en una notaría, es necesario llevar algunos documentos, cumplir algunos requisitos. En primer lugar, pues, y es obvio, se tendrá que presentar el acta de defunción de la persona que ha fallecido, justamente para demostrar este hecho, el fallecimiento de la persona. De igual manera, se tendrá que presentar las partidas de nacimiento en el caso de que existan hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque en la partida de nacimiento vamos a establecer el hecho de la filiación, es decir, la relación que pueden tener las personas con la persona que ha fallecido. Y de esta manera tener derecho como herederos del causante. De igual manera, es importante mencionar que si la persona que ha fallecido se encontraba con estado civil casado o también se ha registrado la unión de hecho, se puede demostrar la existencia, perdón, la unión de hecho, entonces también podrán presentar esta documentación. ¿Por qué? Porque es muy importante justificar la calidad de cónyuge sobreviviente
que lo establece el Código Civil ecuatoriano. Y uno de los elementos, y aquí es donde entramos nosotros los abogados, es justamente que se tendrá que presentar una petición realizada por un abogado y firmado por un abogado, en el cual se le solicita al notario, en primer lugar, recepte la declaración juramentada de quienes se creyeran en derecho a la sucesión y que se les conceda la posesión efectiva. En programas anteriores, con uno de los invitados que trabaja en notaría, trabaja igual en mi estudio jurídico en Belvalle Asociados, establecíamos una situación muy importante en cuanto a este tema de la posesión efectiva, y es que se tiene que establecer, una vez que el notario le entrega la posesión efectiva, que se salve derechos a tercero. Esa frase es muy importante que conste porque no se sabe si tal vez existen otros herederos del causante que puedan tener derecho en los bienes de esta persona. Entonces, esto es muy importante mencionar. Acaba de topar un tema muy importante como es el derecho que tiene la o el cónyuge sobreviviente, en otras palabras, es decir, el esposo o la esposa sobreviviente. Y es menester informar a la ciudadanía que este derecho lo tienen tanto las personas que contrajeron matrimonio como quienes tienen una unión de hecho legalmente reconocida ante la autoridad competente. Pues como lo mencionamos en un programa anterior, la unión de hecho tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio. En base a esto, ¿podría indicarnos cuál es el porcentaje que tiene el cónyuge sobreviviente sobre los bienes del causante al momento de realizar una posesión efectiva? Claro, Nicole, y a la ciudadanía, y gracias por la aclaración que lo acabas de realizar. En cuanto a la pregunta, es muy importante establecer que cuando una persona contrae matrimonio, se crea una sociedad conyugal, siempre y cuando no se haya establecido un tema de capitulaciones matrimoniales o también más adelante no exista una disolución de esta sociedad conyugal, que es pues la sociedad de bienes que se forma al momento de contraer matrimonio o de que existe esta unión de hecho. Entonces, con esto quiero decir que los bienes tendrán que ser divididos en partes iguales, es decir, el 50% le corresponderá a cada uno de los cónyuges. Es por eso que el porcentaje que el cónyuge sobreviviente va a ser el 50% sobre la masa hereditaria que pueda tener. Y la otra mitad pues será de los otros herederos, sean estos ascendientes o descendientes, es decir, que podrán tener los hijos o los padres o abuelos, como los mencionaba, también el derecho a ello. Gracias, doctor, por la explicación. El público nos hace una pregunta. Con la posesión efectiva, las personas ya son dueñas de los bienes, ellos ya pasan a su nombre, ¿o qué pasa con esto, doctor? Sí, y justamente esta es una de las confusiones y es una de las preguntas que generalmente se maneja la ciudadanía en cuanto al establecimiento de la posesión efectiva. Y es muy importante tener en cuenta que la posesión efectiva les da el derecho sobre los bienes del causante. Al ser herederos, son ellos quienes pueden disponer libremente de cualquier bien que haya sido de propiedad del difunto. Más sin embargo, es menester señalar que la posesión efectiva debe ser inscrita en el registro de la propiedad del cantón donde se encuentren los bienes del causante, o también en el registro mercantil, de ser el caso. Cuando una persona realiza una posesión efectiva, la propiedad pasa a ser dividida, llamémoslo así, en acciones y derechos. Y es ahí cuando ellos tienen únicamente la posesión sobre el porcentaje de derechos y acciones. ¿A qué me refiero con esto? Como les mencionaba, son porcentajes que pasan a tener los herederos de acuerdo a la cantidad de personas que hayan realizado la posesión efectiva. Por ejemplo, si son dos herederos, pues tendrán el 50% cada uno en derechos y acciones. Ahora, si son tres, será el 33.33, si son cuatro, será el 25% y así sucesivamente.
pues, como les digo, al existir una posesión efectiva, únicamente lo que cambia, llamémoslo así, como les decía en algún momento, las asignaciones no son de manera individual, sino es en general la masa hereditaria y se deberá dividir en los porcentajes iguales. Teniendo en cuenta aquí que si existe pues una cónyuge sobreviviente, como les mencionaba, tendrá el 50% y del otro 50%, solamente del 50% que no es de la cónyuge, son los herederos que se deberán dividir en porcentajes iguales. Doctor, tenemos varias preguntas del público y nos establecen que luego de la posesión efectiva, ¿qué otros trámites se deben realizar los herederos o legatarios? Claro, como les mencionaba, una vez realizada la posesión efectiva, lo que tienen que realizar es inscribirlo en el registro de la propiedad del cantón donde existan los bienes. Hay que saber dónde está el bien para poderlo inscribir. De igual manera, en el registro mercantil. ¿Por qué en el registro mercantil? Porque a veces existe el tema de un vehículo, por ejemplo. Entonces, el registro mercantil siempre va a pedir este tema de la posesión efectiva. Ahora bien, otro de los asuntos importantes que se debe hacer, por ejemplo, en el momento de que existe una posesión efectiva, es en cuanto al catastro. En el catastro, ustedes pueden observar las personas que tienen propiedades o las personas que quieran adquirir propiedades. Siempre va a salir el nombre de la persona que es el dueño de este inmueble. Entonces, al tener este dato, es importante cambiarlo. A efectos hasta tributarios en el pago de impuestos, del impuesto predial, por ejemplo. Entonces, siempre hay que hacer el trámite de la actualización de este catastro. Entonces, para que ya no aparezca el tema de únicamente el nombre del causante, sino generalmente le ponen la palabra herederos. Entonces sale que el propietario es el heredero. Estos son en sí los pasos en cuanto a, por ejemplo, a propiedades, a bienes inmuebles, y es lo que siempre se va a hacer. Y cuando quieran disponer de ellos, pues lo van a pedir, que se realice ese tema. Muchas gracias, doctor, por solventar las inquietudes, las dudas que tiene la ciudadanía en general. Tenemos varias preguntas que las personas nos están realizando, pero antes queremos mandar un fuerte saludo a todas aquellas personas que siguen nuestro programa y quienes han comentado. A María Gladys Corrales Salazar, Wilmer Oña, Sandra Suntaxi, Ismael Guayasamín, Luis Rosero y Mónica Silva Pincay y Adri Salazar, que en este momento se encuentran en la transmisión en vivo por la señal de Los Valles Televisión S. Queridos amigos, queremos agradecerles por estar semana a semana en este programa La Voz de la Justicia. En este momento nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos para seguir contestando sus inquietudes. El estudio jurídico Belbach y Asociados, consultores legales, se fundó el 6 de julio del año 2017. Firma jurídica joven con personal capacitado en varias áreas del derecho, pues en el tiempo transcurrido desde su fundación se ha trabajado en el beneficio de la colectividad, ganándose el respaldo, consideración, apoyo y afecto de sus clientes y del público en general, debido al trabajo realizado. Estamos ubicados en la calle Juan Dibuja, OE 266 y Andes, edificio Opal, séptimo piso, oficina 709, teléfono 026-037-747, celular 099-83-90-410, 095-99-92-301. Eficiencia, experiencia y aptitud al servicio de la sociedad en el ámbito legal. Belbach y Asociados, consultores legales.
Gracias amigos por continuar en la transmisión de Los Valles Televisión S. En este programa, La Voz de la Justicia, tenemos varias preguntas del público que nos han planteado, doctor. Y nos plantean que ¿hasta qué tiempo se puede hacer la posesión efectiva? ¿Es inmediato o después de algunos años? Gracias, Nicole, y a las personas que siguen conectadas a la transmisión. A ver, en ese sentido, pues es muy importante, yo siempre recomiendo que la posesión efectiva se lo haga de inmediato. Si bien es cierto, ¿no? La ley no establece, pues, que un tiempo para que la posesión efectiva se pueda dar o que se pierda el derecho sobre los bienes, siempre es importante realizarlo una vez que la persona ha fallecido. En este sentido, doctor, tenemos otra pregunta. Los nietos, bueno, un poco recordar esto porque ya habíamos hablado un poco respecto al derecho de representación que tienen los nietos. ¿Nos puede explicar un poco respecto a eso? Ya que Mónica Pincay Silva, que de antemano le enviamos un saludo y muchas gracias por su pregunta. Y nos pregunta si los nietos pueden, pueden ser beneficiarios de una herencia o un legado. Claro, y saludos a Mónica Silva Pincay, gracias por la pregunta. Sí, como les mencionaba, en el tema de las asignaciones que se pueden realizar, también se lo hacen de manera por representación, ¿ya? Entonces, los nietos pueden tener derecho de manera ya sea directa o por derecho de representación. Es decir, que si el padre de ellos ha fallecido sin haber realizado tal vez la posesión efectiva, ellos de manera, como les mencionaba, en representación de su padre, podrían realizar este tema de la posesión efectiva. De igual manera, y adelantándome un poquito tal vez, un tema que es bastante complejo y es bastante largo, cuando se realizan asignaciones en un testamento se deben cumplir con varias reglas. La ley habla sobre el tema de las asignaciones forzadas y también sobre las cuartas se dan, que hay la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. Entonces, cuando son descendientes, se pueden tener derecho al 50%, que son dos asignaciones forzadas, es decir, 25 y 25%, y también podrían tener derecho a una tercera asignación, que es la cuarta de mejoras, que únicamente es para los descendientes. Eso ya es un tema más sobre la situación testamentaria como tal cuando se realiza un testamento, pero dada la pregunta que nos acaban de realizar, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de esto. Ahora bien, doctor, el Código Civil establece que el testamento, ya para adentrarnos un poco a la sucesión testada, nos dice que el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. ¿Podrían de forma general explicar un poco de esta definición que da el Código Civil al respecto de los testamentos? Claro, Nicole. A ver, el Código Civil ecuatoriano y que se encuentra vigente describe al testamento como un acto más o menos solemne. ¿Y a qué se refiere esto? Es porque este acto debe cumplir con varias solemnidades o requisitos para que tenga una validez al momento de abrirse la sucesión por causa de muerte de quien lo realiza, claro está. Una característica, pues, muy importante es que el testamento es un acto de una sola persona. Es decir, que no sería válido un testamento que lo den al mismo momento dos. ¿Cuándo sucede esto y cuándo se establece esta situación? Pues es cuando tal vez los cónyuges de manera conjunta establecen un testamento. Entonces esto no tendría ninguna validez porque, como les menciono, es un acto unipersonal. Cada uno tendrá que establecer pues el porcentaje que le corresponde de bienes o de los bienes que puedan disponer. Otra característica importante es que no se podrá delegar a nadie la realización de este testamento, ya que es un acto personalísimo.
Eso es el tema del cumplimiento de solemnidades que algunos actos no lo tienen. Por eso el tema de que son más o menos solemnes. Doctor, ¿todas las personas son hábiles para poder otorgar un testamento o existen excepciones? Ya, en ese tema, pues el Código Civil de igual manera establece que no todas las personas son hábiles para otorgar un testamento. Y es algo lógico, ¿no? Como les mencionaba, porque en primer lugar tenemos que no es hábil para otorgar un testamento el menor de 18 años. Segundo, el que se hallara en interdicción por causa de demencia. En tercer lugar, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Y aquí es muy importante porque, claro, si no estamos dentro de nuestra conciencia, es muy imposible que se pueda establecer o dictar o presentar un testamento. Y por último, el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Es importante mencionar que si alguna de estas características o eventos aparecen posterior a que se haya realizado el testamento, el mismo sí seguiría siendo válido y no sería nulo. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se realizó el testamento, la persona lo hizo bajo, llamémoslo así, bajo sus 5 sentidos y no tenía este tema de estas características que podrían establecer que el testamento sea nulo. Doctor, ¿qué tipos de testamentos establece la legislación ecuatoriana? Muy bien, es importante pues mencionar que hay que hacer igual una pequeña diferencia entre dos tipos de testamentos. El primero son los testamentos solemnes o privilegiados, perdón, los testamentos solemnes y otros son los menos solemnes o privilegiados. Pues el primero es el que cumple con todas las características que la ley puede establecer y los privilegiados o los menos solemnes son aquellos que, aunque no cumplen con todas las solemnidades, por ciertas circunstancias, tienen todas las validez legal. Por ejemplo, uno de los testamentos privilegiados son los que se otorgan en un buque marítimo de guerra. ¿Y por qué lo realizan en ese sentido? Pues porque, por ejemplo, no se lo realiza ante un notario o ante un juez. Entonces, son características que hacen notar el tema de que son menos solemnes. Ahora bien, dentro de los testamentos solemnes, es importante mencionar que existen dos tipos. En primer lugar, los testamentos abiertos y en segundo, los cerrados. Los primeros, es decir, los abiertos, son cuando son públicos y los testigos conocen sobre las asignaciones realizadas, mientras que los testamentos cerrados son cuando los testigos no conocen sobre las asignaciones y únicamente se conocerá de las asignaciones cuando se abra la sucesión, es decir, cuando la persona que realizó el testamento haya fallecido. Doctor, al respecto del tema que estamos mencionando, ¿podría indicarnos de una manera un poco más amplia las características de estos dos tipos de testamentos? Hablando de los testamentos solemnes, los abiertos y los cerrados. Claro, a ver, como les mencionaba, los testamentos solemnes se dividen en dos tipos, ¿no? El abierto y el cerrado. Entonces, en ese sentido, el tema del testamento abierto debe otorgarse ante notario y 3 testigos, o también se lo podrá otorgar ante notario y 5 testigos. De igual manera, este testamento abierto podrá ser otorgado de manera excepcional ante un juez de lo civil, quien podrá hacer las veces de notario, es decir, dar fe de las asignaciones y del testamento que se está realizando. Mientras que el testamento cerrado únicamente podrá ser otorgado ante notario y 5 testigos. Esto es muy importante, pues si no se lo realiza de esta manera, el testamento sería nulo.
En este tipo de testamentos, el juez no podrá ser en ningún sentido actuar como notario, como lo mencionaba en el testamento abierto. Y de igual manera, aquí es importante mencionar que la persona que no sepa leer ni escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Esta es una característica muy primordial y muy importante, pues claro, es algo de igual manera lógico que quien no pueda leer ni escribir pueda establecer un testamento cerrado. ¿Por qué? Porque tal vez puede darse la circunstancia de que las asignaciones no lo hizo él, sino lo hizo otra persona. Entonces ya entraría en un vicio de consentimiento y también acarrearía ya la nulidad como tal del testamento. Entonces, por eso es que la legislación ha establecido, pues, que este tipo de personas no pueden otorgar testamento cerrado. Se me pasaba el tema del testamento abierto, que cuando se otorga un testamento abierto, quien lo otorga deberá dar lectura de las asignaciones. Como les decía, es algo público, entonces los testigos tienen que saber qué es lo que consta dentro del testamento. Queridos amigos, queremos enviarles un fuerte saludo a quienes siguen la transmisión en vivo de este programa La Voz de la Justicia, así como también queremos invitarles a que nos hagan las preguntas respecto al tema. La legislación civil establece que valdrá en el Ecuador el testamento escrito otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y si además probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. En base a esto, podría indicarnos si existen requisitos específicos para la validez de estos testamentos que han sido emitidos o celebrados en un país extranjero. Sí, efectivamente, para que ese instrumento o acto que ha sido celebrado en el extranjero tenga validez, debe cumplir con ciertos requisitos que han sido de igual manera establecidos en el Código Civil ecuatoriano. En primer lugar, establece que no podrá atestar de este modo sino un ecuatoriano o un extranjero que tenga su domicilio en el Ecuador. En segundo lugar, se ha establecido que no podrán autorizar este tipo de testamento, sino un funcionario consular o diplomático. Se hará mención expresa del cargo y de los referidos títulos y patentes. En este numeral es muy importante establecer que el funcionario consular o diplomático generalmente hace las veces de un notario fuera de nuestro territorio. En tercer lugar, se establece que los testigos tienen que ser ecuatorianos o, si son extranjeros, deben tener domicilio en la ciudad donde se otorgue el testamento. Como cuarto punto, y uno de los requisitos para la validez, es que se observarán en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en el Ecuador. Es decir, que todas las reglas que se establecen dentro de nuestra legislación deberán ser cumplidas al momento de realizar un testamento por una persona que se encuentre en el extranjero. Y por último, y no menos importante, se establece que el instrumento deberá llevar el sello de la legación o del consulado. Claro, es importante esto porque se podrá establecer la veracidad de este documento en cuanto al sello realizado, o perdón, el sello que se lo ha implantado en este tipo de testamentos. Queremos enviarles un saludo a las personas que están mirando la transmisión en vivo y así como también a las personas que continúan haciendo sus preguntas. Queremos enviarle un fuerte abrazo a Franklin Lata, a Moni Silva Pingay, quien nos pregunta y nos dice que 18 años vivió la segunda mujer del difunto, pero ellos no tienen unión de hecho. La primera esposa, la primera mujer, sí tiene unión de hecho, pero no vivía con él desde hace 20 años, doctor. Entonces, en este sentido, ¿qué va a pasar con los bienes que dejó la persona que falleció? A ver, en el tema de justamente de la unión de hecho, hay que establecer si la unión de hecho fue legalmente reconocida.
la persona que pues menciona que no lo tiene podría seguir a un proceso judicial para demostrar la existencia de la unión de hecho. Y una vez que existe una sentencia en el cual se declara esto, pues deberá ser marginada dentro de la partida del difunto y en ese sentido podría tener derecho y podría realizar una posesión efectiva. He ahí lo importante que les mencionaba al iniciar del programa, que se debe establecer en una posesión efectiva o se debe salvar, llamémoslo de esa manera, el derecho a terceros, porque pueden darse, como el caso que nos ha establecido nuestra querida amiga Mónica Silva Pincay, que existan personas pues que tengan el derecho sobre la sucesión. Y aprovechando esta pregunta, pues esto sucede generalmente con los hijos, ¿no? Porque cuando se hacen asignaciones o a su vez cuando existe una posesión efectiva, en algún momento ha habido casos que aparecen nuevos herederos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si ya se hicieron las asignaciones y yo tengo derecho? Pues se tendrá que seguir un proceso judicial para solicitar que se le entregue la parte que le corresponde como heredero. Doctor, hablando un poco sobre el tema tributario, es decir, con respecto a al impuesto sobre el impuesto a la renta sobre herencias ilegados que se dan cuando una persona fallece y este impuesto se da para legalizar la transferencia de dominio de los bienes o derechos que son objeto de herencia legal. ¿A qué grava, doctor, el impuesto a la renta sobre herencias ilegados? Y si existe algún tipo de reducción en este impuesto, ¿podría explicarnos un poco? Claro, a ver, este impuesto se aplica al incremento patrimonial proveniente de herencias y legados, por los cuales se obtienen bienes y derechos, y se han establecido reducciones en estos casos. ¿Cuáles son las reducciones que la ley establece? Pues, en primer lugar, es la reducción del 100% del pago de este impuesto a los hijos menores de edad, porque si bien lo manifestaba, las personas menores de 18 años no pueden otorgar testamento, pero sí pueden ser sujetos de asignaciones, de herencias o de legados. En segundo lugar, también se establece que la reducción del impuesto, de acuerdo al porcentaje de discapacidad, serán justamente únicamente los hijos con discapacidad. Y por último, tenemos que también existe una reducción para las personas que se encuentren en el primer grado de consanguinidad. Estos son en sí las reducciones que se pueden dar en cuanto a este impuesto de herencias y legados. Doctor, aquí una aclaración un poco más para poder avanzar con el tema y las preguntas que nos hace la ciudadanía. Y es que, ¿qué personas se encuentran en el primer grado de consanguinidad? Entonces, para saber quiénes son beneficiarios a este tipo de reducciones. Sí, bueno, y se me pasaba esta explicación. El primer grado de consanguinidad son los padres y por ende para abajo vendrían a ser los hijos. Doctor, Alicia Torres nos pregunta y le enviamos un fuerte saludo. Nos dice, si se efectuó la venta del bien de la persona que falleció y el producto de la venta se repartió entre herederos sin tomar en cuenta a uno de ellos, ¿qué tiempo se tiene para reclamar y cuál sería el procedimiento? Ya, a ver, y este es un tema bastante amplio y bastante interesante, gracias a Alicia Torres, que es la persona que nos realiza esta pregunta, que el tiempo no tiene ningún tema de tiempo. El Código Civil establece que para las acciones civiles existirá la prescripción de 10 años para realizar una acción. Entonces, tomando en cuenta esto que establece el código, pues podríamos establecer que son 10 años para realizar una acción civil como tal. Ahora bien, la otra parte dice que ¿cuál sería el procedimiento? Pues en este sentido, en primer lugar,
es el establecer, no sé si existió un testamento o se podría buscar la nulidad del testamento como tal, o a su vez también realizar una posesión efectiva y realizar el procedimiento ante el juez competente a fin de establecer que esta persona tenía derechos sobre estos bienes y que los herederos que lo realizaron tengan que compensarle o entregarle la parte que le corresponde. Queremos enviarle un fuerte saludo a la distancia a Mónica Guacho, que en este momento se unió a la transmisión en vivo y que nos manda saludos desde España. Doctor, ¿qué gastos deducibles se podrán utilizar para calcular la base imponible? Pero antes de esto, ¿podría explicarnos en qué consisten los gastos deducibles para que la ciudadanía pueda entender? Claro, a ver, los gastos deducibles en un tema de herencia como tal son aspectos que se tienen que tomar en cuenta al momento de la existencia de una sucesión por causa de muerte. Es decir, que son gastos, llamémoslo así, que deben entrar para el cálculo de todo, en cuanto a tema tributario y también en cuanto a asignaciones. Y como les mencionaba, el tema de la sucesión testada e intestada es bastante amplio. Sin embargo, el Código Civil, por ejemplo, para hacer un cálculo de los bienes, de los porcentajes, del monto que una persona pueda tener derecho, también se hace la suma de estos gastos, pues estos también, como sabrán, las personas heredan tanto los bienes, muebles e inmuebles, como también los gastos. Y ¿cuáles son estos gastos deducibles? En primer lugar, tenemos los gastos de la última enfermedad, de funerales y de la apertura de la sucesión. Son gastos más en temas notariales o hasta judiciales, dependiendo del caso. También tenemos los gastos de publicación del testamento. En tercer lugar, las deudas hereditarias. ¿A qué llamamos deudas hereditarias? Pues cuando el causante, cuando se encontraba con vida, realizó tal vez algún tema de pagarés, de letras de cambio o de préstamos que también entran a este sentido de las deudas hereditarias. En cuarto lugar, son los impuestos adeudados por el causante. Y por último, son los derechos de la albacea. Estos son en sí los gastos que pueden ser deducibles para calcular la base imponible en cuanto al impuesto de herencias y legados. Antes de continuar, y de igual manera, quiero mandar saludos a las personas que se encuentran conectadas a la transmisión, como ya lo has mencionado tú, Nicole. De igual manera quiero hacerle un saludo fraterno a Luis Rosero, que nos encontramos ahorita en la oficina, se encuentra aquí conmigo trabajando hasta horas de la noche. De igual manera quiero mandarle un saludo muy fraterno y muy grande y muy cariñoso en este día, pues a mi mamá. Todos sabrán que estamos festejando el Día de las Marías, de la Virgen María. Entonces mi mamá, mandarle un saludo a la distancia, María Gladys, de igual manera a mis sobrinas, a María José y a María Paz. Efectivamente, queremos enviar un gran saludo a todas aquellas personas que siguen la transmisión en vivo de La Voz de la Justicia. Un poco complementando respecto al tema de los gastos deducibles, aquí es muy importante que estos gastos, para que sean deducibles, deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos y no deben haber sido cubiertos ni reembolsados por seguros u otros medios. Doctor, si los bienes que son objeto de herencia o legado se encuentran en otro país, ¿debo pagar el impuesto de dichos bienes? A ver, en caso de residentes en Ecuador, también se aplica este impuesto al incremento patrimonial sobre los bienes o derechos existentes en el extranjero. Y para personas no residentes en el Ecuador, el impuesto se aplica únicamente sobre el incremento patrimonial de los bienes o derechos que se encuentran exclusivamente en el Ecuador. Doctor, antes de, ya para ir cerrando un poco el tema, Alicia Torres nos pide una retroalimentación y nos, respecto a los temas que ya se tocó en algún momento del programa, y nos pregunta si se puede desheredar a uno de los herederos.
En el caso de que, como les mencionaba, hayan sido declarados como indignos, pues claro, si un heredero o un legatario no podría ser susceptible o no podría tener derechos sobre los bienes. Eso es muy importante saber. Como les mencionaba, por ejemplo, una de las del tema de las características de indignidad, pues haber cometido un delito de homicidio en contra de esta persona. Entonces es algo ilógico que se pueda heredar o se pueda realizar una asignación como legatario a una persona que ha cometido este tipo de situaciones. Y como retroalimentando, como tú bien lo mencionas, pues hay el Código Civil establece 6 causas en las cuales puede ser establecido o puede ser declarado como indigno una persona. Queridos amigos, queremos enviarles un fuerte abrazo de quienes hacemos la familia de Los Valles Televisión EC por continuar en este programa, por estar siguiendo nuestras transmisiones en vivo. Quiero invitarles a que sigan todo nuestro contenido que tenemos de lunes a sábado. Tenemos varios programas para que esperamos que sean de su agrado. Estimado doctor. Gracias, Nicole. Y me han escrito por interno y me va a tomar un poquito de tiempo en el WhatsApp. Un saludo para mi prima Fernanda Corrales, y me realiza una pregunta muy, muy importante y me dice que si no dejaron testamento y los hijos en este caso heredaron realizando la posesión efectiva, la inquietud es que si un heredero, uno de los hijos quiere vender el pedazo de terreno, lo puede hacer. Como les mencionaba, al momento de realizar una posesión efectiva, no se hereda una asignación o algo concreto, se lo realiza por derechos y acciones. Entonces, el heredero podría vender el porcentaje que le corresponde en tema de derechos y acciones. Sí lo podría realizar, pero como les digo, no se trata de un pedazo de tierra o de un pedazo de casa o de algo que tenga similitud a él. Eso nomás quería dejarlo un poquito en claro y aprovechando la pregunta que me lo realizaron, y pues agradecerles una vez más por la acogida, por permitirnos llegar hacia sus hogares, hacia ustedes, tratando de darles a conocer un poco más sobre estos temas del derecho que en sí son muy amplios. Así que muchísimas gracias. En primer lugar, igual a quienes hacemos Los Valles Televisión EC, y nos veremos pues el próximo programa a través de La Voz de la Justicia los días martes a las 19 horas. De igual manera, si tienen dudas, se podrían contactar conmigo a través de mi número de teléfono 09983 90410 o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y también en YouTube como Belvac y Asociados. Este programa llega gracias al apoyo de Belvac y Asociados, asesoría jurídica a tu alcance. Estamos ubicados en la calle Juan de Iguja 66 y Andes, edificio Opal, oficina 709, sector Teleamazonas. Mi nombre es Nicole Guayas-Samín y les espero todos los martes a las 19 horas en el programa La Voz de la Justicia. Hasta la próxima semana. Esta emergencia sanitaria ha provocado desempleos, locales comerciales cerrados, una gran crisis económica que afectó completamente al país. Por tal razón, Los Valles Televisión Digital, pensando siempre en el bienestar de pequeños y medianos emprendedores, te brinda una oportunidad única de poder hacer publicidad por nuestros canales digitales completamente gratis, según lo que tú necesites. Difunde con nosotros tus contenidos, emprendimientos, servicios y mucho más. Así que no esperes más tiempo y comunícate al teléfono 099 038 4445 y obtén más información. Porque como ecuatorianos entendemos la difícil situación que vivimos y juntos saldremos de este amargo momento. Los Valles Televisión Digital
una forma diferente de hacer televisión. Sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión que lo que nos hundió.